El sol del mediodía golpeaba despiadadamente las calles polvorientas de Ciudad Frontera, una ciudad del norte de México, donde el calor era tan implacable como los hombres que controlaban sus calles. Entre las casas de adobe deterioradas y los negocios con rejas de hierro, se alzaba como una fortaleza la mansión de don Carlos Mendoza, el hombre más temido y respetado de toda la región. Lucía Ramírez tenía apenas 8 años, pero sus ojos café oscuro habían visto más sufrimiento que muchos adultos. Huérfana desde los 5 años, había sobrevivido en las calles durmiendo en cardones abandonados y buscando comida en la basura de los restaurantes. Su vestido azul descolorido estaba lleno de remiendos. Sus zapatos tenían agujeros, pero su espíritu no estaba roto. Ese día, mientras caminaba descalza por la avenida Revolución, Lucía se detuvo frente a los portones dorados de la mansión Mendoza. Los guardias armados la miraron con desprecio. «Lárgate de aquí, chamaca», gritó uno de ellos, un hombre corpulento con cicatrices en la cara. Este no es lugar para limosneros. Pero Lucía no se movió. Había tomado una decisión que cambiaría su vida para siempre. «Quiero ver a don Carlos», dijo con una voz que temblaba, pero no por miedo, sino por determinación. Los guardias se rieron. Uno de ellos, llamado Miguel, se acercó amenazante. «¿Tú? ¿Una escuincla mugrosa quiere ver al patrón? Ni en sueños». Lucía apretó los puños. Había escuchado las historias sobre don Carlos Mendoza. Sabía que era el líder de la organización criminal más poderosa del norte de México. También sabía que era despiadado, frío, y que nadie se atrevía a molestarlo. Pero también había escuchado algo más, que había perdido a su única hija en un accidente años atrás. «Por favor», gritó Lucía con todas sus fuerzas. «Solo necesito 5 minutos, solo 5 minutos». Su grito resonó por toda la calle. Los vecinos se asomaron por las ventanas, algunos preocupados, otros curiosos. En el segundo piso de la mansión, una cortina se movió ligeramente. Don Carlos Mendoza estaba en su oficina, revisando cuentas de sus negocios legítimos, restaurantes, hoteles, una cadena de gasolineras. Tenía 52 años, cabello gris peinado hacia atrás, y llevaba siempre trajes oscuros impecables. Sus manos, que habían firmado sentencias de muerte, sostenían delicadamente una taza de café negro. Cuando escuchó los gritos de la niña, algo en su pecho se movió. Era una sensación extraña, casi olvidada. «Jefe», dijo Roberto, su mano derecha, entrando a la oficina. «Hay una escuincla afuera que quiere verlo. Los muchachos ya la van a quitar». Don Carlos se levantó y se acercó a la ventana. Desde ahí pudo ver a Lucía, plantada desafiante frente a sus guardias, con el sol del desierto quemándole la piel morena. «Que pase», dijo don Carlos en voz baja. Roberto lo miró sorprendido. «¿Cómo dice, jefe?» «Que la niña pase. Tengo curiosidad por saber qué es tan importante como para que una chamaca se plante aquí sin miedo». 5 minutos después, Lucía estaba parada en el centro de la oficina más lujosa que había visto en su vida. Las paredes estaban cubiertas de madera fina. Había cuadros de paisajes mexicanos, y en el escritorio de don Carlos había una foto en blanco y negro de una niña que se parecía mucho a ella. Don Carlos la estudió en silencio. Lucía mantuvo la mirada firme, aunque su corazón latía como tambor en fiesta. «¿Cómo te llamas?», preguntó don Carlos, su voz profunda resonando en la habitación. «Lucía Ramírez, señor». «¿Y qué quieres, Lucía Ramírez?». La niña respiró profundo. Este era el momento más importante de su vida. «Quiero que sea mi papá». El silencio que siguió fue tan denso que se podría cortar con cuchillo. Roberto, que estaba parado junto a la puerta, abrió los ojos como platos. Don Carlos, por primera vez en años, no supo qué decir. «¿Tu papá?», repitió lentamente. «Sí, señor. No tengo a nadie. Mis padres murieron cuando tenía 5 años en un accidente de auto. No tengo abuelos, no tengo tíos. He vivido en la calle estos 3 años, pero ya no puedo más. Escuché que usted tenía una hija que se murió, y pensé que tal vez...». La voz de Lucía se quebró al final, pero no lloró. Don Carlos sintió como si le hubieran clavado un puñal en el corazón. La foto en su escritorio era de su hija Isabela, que había muerto a los 10 años en un accidente hace 15 años. Desde entonces, su corazón se había vuelto de piedra.
Niña, yo no soy de los buenos, dijo don Carlos, su voz más suave de lo que había sido en años. Soy un hombre peligroso. La gente me teme por buenas razones. No me importa, respondió Lucía con firmeza. Usted es mejor que estar sola en la calle. Y además, en sus ojos veo que no es tan malo como dice. Don Carlos se levantó de su silla y caminó hacia la ventana. La tarde ya caía sobre Ciudad Frontera, tiñendo el cielo de naranja y rosa. ¿Cómo podía una niña de 8 años ver algo en él que él mismo había perdido hacía tanto tiempo? Roberto, dijo sin voltear, lleva a la niña a la cocina. Que doña Carmen le dé de comer y un baño. ¿Se queda esta noche? Roberto asintió aunque su cara mostraba confusión. ¿Y mañana, jefe? Don Carlos volteó y miró a Lucía. En esos ojos café oscuro veía algo que no había visto en años. Esperanza. Mañana veremos qué pasa. Cuando Lucía salió de la oficina siguiendo a Roberto, don Carlos se quedó solo con sus pensamientos. Tomó la foto de Isabela y la apretó contra su pecho. ¿Era posible que el destino le estuviera dando una segunda oportunidad? ¿Qué crees que pasará ahora? ¿Don Carlos aceptará ser el padre de Lucía? ¿O sus enemigos descubrirán esta nueva debilidad? Comenta abajo tu opinión y no olvides suscribirte para ver cómo continúa esta historia que te partirá el corazón. Nos vemos en el próximo capítulo. A las 6 de la mañana siguiente, don Carlos ya estaba despierto en su oficina. No había dormido bien. La imagen de Lucía pidiendo ser su hija había perturbado su descanso. Durante 15 años había construido murallas alrededor de su corazón, y en 5 minutos una niña huérfana había empezado a derribarlas. Doña Carmen, la cocinera de la mansión, tocó la puerta suavemente. Don Carlos, la niña ya despertó. Está en la cocina desayunando. Carmen tenía 60 años y había trabajado para la familia Mendoza desde que don Carlos era joven. Era la única persona en la casa que se atrevía a hablarle con familiaridad. ¿Cómo durmió?, preguntó don Carlos, sorprendiéndose a sí mismo por preguntar. Como un angelito, don Carlos, pero... Carmen dudó. Hablaba dormida. Decía, no me abandones, papá, toda la noche. Esas palabras atravesaron a don Carlos como balas. Se levantó de su escritorio y bajó a la cocina. Era la primera vez en años que bajaba a esa parte de la casa. Encontró a Lucía sentada en una mesa grande de madera, comiendo huevos rancheros con frijoles. Llevaba puesta una camiseta limpia que Carmen había encontrado, aunque le quedaba 3 tallas grande. Sus cabellos castaños, ahora limpios, brillaban bajo la luz de la mañana que entraba por la ventana. «Buenos días, señor», dijo Lucía, con la boca llena de comida. «Buenos días, Lucía. ¿Dormiste bien?» «Sí, es la cama más suave en la que he dormido en mi vida. Y doña Carmen hace el mejor desayuno del mundo». Carmen sonrió desde la estufa donde preparaba café para don Carlos. Hacía años que no veía una sonrisa genuina en esa casa. Don Carlos se sentó frente a Lucía. Era extraño estar en la cocina de su propia casa, pero algo sobre la presencia de la niña hacía que todo se sintiera diferente. «Lucía, necesitamos hablar sobre tu situación». La sonrisa de Lucía se desvaneció un poco. «Me van a echar, ¿verdad? No es eso. Pero necesitas entender quién soy yo realmente. Mi trabajo no es como el de otros papás. Es peligroso. Tengo enemigos». Lucía dejó su tenedor y lo miró directamente a los ojos. «Mi papá biológico era mecánico. Era bueno, trabajador, honesto. Pero cuando los malos vinieron a robarse su taller, él no pudo protegernos. Murió intentando defender a mi mamá y a mí». Su voz se hizo más fuerte. «Usted tal vez no sea bueno, pero es fuerte. Y yo necesito a alguien fuerte que me proteja». Don Carlos sintió un nudo en la garganta. Esta niña había vivido más tragedia en 8 años que muchas personas en toda su vida. Ser mi hija significa que algunos te van a temer por mi culpa. Otros van a querer lastimarte para lastimarme a mí. Ya me lastiman porque no tengo a nadie que me proteja, respondió Lucía simplemente. Al menos contigo tendría una razón para que me respeten. La lógica de la niña era aplastante. Don Carlos se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera, Ciudad Frontera despertaba. Vendedores ambulantes empezaban a gritar sus productos. Niños corrían hacia la escuela. Adultos se dirigían a sus trabajos. «Si decides quedarte conmigo, hay reglas», dijo finalmente. Primera, nunca sales de esta casa sin Miguel o Roberto. Segunda,
Nadie puede saber que eres importante para mí hasta que yo lo decida. Tercera, estudias. Vas a ir a la mejor escuela privada de la ciudad. Los ojos de Lucía se iluminaron. ¿De verdad puedo quedarme? ¿De verdad va a ser mi papá? Don Carlos volteó. Ver la esperanza pura en los ojos de Lucía era como mirar al sol directamente. Podemos intentarlo, pero tiene que ser gradual. La gente no puede saber inmediatamente que... ¡Papá!, gritó Lucía saltando de su silla y corriendo hacia él. Se aferró a su cintura con fuerza, abrazándolo como si su vida dependiera de ello. Don Carlos se quedó inmóvil, con los brazos a los lados. Hacía tanto tiempo que nadie lo abrazaba que había olvidado cómo se sentía. Lentamente, muy lentamente, bajó sus brazos y rodeó a la niña. El abrazo duró solo unos segundos, pero para ambos se sintió como una eternidad. «Vámonos de compras», dijo don Carlos cuando se separaron. «Necesitas ropa, útiles escolares y... juguetes. ¿Te gustan los juguetes?» Lucía asintió vigorosamente, con lágrimas de felicidad en los ojos. 2 horas después, la camioneta blindada de don Carlos se dirigía al centro comercial más exclusivo de Ciudad Frontera. Roberto manejaba, Miguel iba de copiloto, y en el asiento trasero iban don Carlos y Lucía. «¿Nunca has estado en un centro comercial?», preguntó don Carlos cuando vio la expresión de asombro de Lucía. «Solo por fuera. A veces venía a ver los aparadores cuando tenía hambre, para imaginar que tenía dinero para comprar cosas». Esas palabras partieron el corazón de don Carlos de una manera que no esperaba. Decidió que ese día, Lucía tendría todo lo que había soñado. En la tienda de ropa para niñas, Lucía se probó vestidos, faldas, blusas, zapatos. Don Carlos, acostumbrado a tomar decisiones que afectaban la vida y muerte de las personas, se encontró completamente perdido en el mundo de la ropa infantil. «¿Este vestido rosa o el azul?», preguntó Lucía saliendo del probador. «Los dos», respondió don Carlos sin dudar. «¿Los dos? Pero son muy caros». Don Carlos se acercó a ella y se arrodilló para quedar a su altura. «Lucía, escúchame bien. Nunca más en tu vida vas a tener que preocuparte por el dinero. Nunca más vas a tener hambre, frío o miedo. Esos días se acabaron. ¿Me entiendes?». Lucía asintió, con los ojos llenos de lágrimas otra vez. Compraron 12 vestidos, 8 pares de zapatos, ropa interior, pijamas, una mochila escolar, útiles, libros, y en la juguetería, don Carlos vio algo que lo detuvo en seco. Una muñeca que se parecía mucho a Isabela cuando era pequeña. «¿Te gusta esa muñeca?», preguntó a Lucía. «Es muy bonita, pero... ¿no cree que ya compramos demasiado?». Don Carlos tomó la muñeca y se la dio a Lucía. «Su nombre va a ser Isabela. Era el nombre de mi hija». Lucía abrazó la muñeca contra su pecho. «¿La que está en la foto de su escritorio?». «Sí. ¿Me va a contar de ella algún día?». Don Carlos sintió que su muralla de hielo seguía derritiéndose. «Algún día, sí». Cuando regresaron a la mansión, las bolsas de compras llenaron toda la habitación que sería de Lucía. Era el cuarto que había pertenecido a Isabela, pero que don Carlos había mantenido cerrado por 15 años. Mientras Lucía probaba su ropa nueva, don Carlos se quedó parado en la puerta viendo cómo la habitación volvía a llenarse de vida. Por primera vez en 15 años, sintió algo parecido a la felicidad. Pero en Ciudad Frontera, las noticias viajan rápido, y esa tarde, en un bar oscuro del otro lado de la ciudad, Ramón, el Escorpión Vázquez, el rival más peligroso de don Carlos, recibió información muy interesante. ¿Una niña? ¿Mendoza se está ablandando con una escuincla? Ramón sonrió, pero era una sonrisa fría y calculadora. «Esto puede ser muy útil. La tensión aumenta. ¿Ramón el Escorpión usará a Lucía contra don Carlos? ¿Podrá don Carlos proteger a su nueva hija de sus enemigos? Déjanos tus predicciones en los comentarios y no olvides darle like si esta historia te está emocionando. El próximo capítulo estará lleno de suspense. 3 semanas habían pasado desde que Lucía llegó a la mansión Mendoza, y la vida de don Carlos había cambiado de maneras que él nunca imaginó. Cada mañana, antes de revisar sus negocios, desayunaba con Lucía. Cada tarde, cuando ella regresaba de su nueva escuela privada, él dejaba todo para preguntarle sobre su día. La casa, que antes era silenciosa como tumba,
Ahora resonaba con risas infantiles. Lucía había convertido el jardín trasero en su parque personal, donde jugaba con Isabela, su muñeca, y le contaba historias inventadas. Don Carlos, desde la ventana de su oficina, la observaba sin que ella se diera cuenta, y por primera vez en años, sonreía genuinamente. «Jefe», dijo Roberto entrando a la oficina esa mañana de jueves, «tenemos el reporte semanal de las operaciones». Don Carlos estaba firmando documentos, pero sus oídos estaban atentos a los sonidos de Lucía preparándose para la escuela. «¿Todo normal?», preguntó sin levantar la vista. «Sí, jefe». «Bueno, hay algo más. Hemos notado movimiento extraño en el territorio de Ramón Vázquez. Sus hombres han estado haciendo preguntas sobre usted en los últimos días». Don Carlos levantó la vista inmediatamente. Ramón, el Escorpión Vázquez, había sido su rival durante 10 años. Controlaba el sur de Ciudad Frontera, mientras don Carlos controlaba el norte, y habían mantenido una paz tensa todo ese tiempo. ¿Qué tipo de preguntas? Sobre sus rutinas, sus movimientos, y sobre la niña. El bolígrafo se quebró en las manos de don Carlos. ¿Sobre Lucía? Sí, jefe. Parece que saben que ella está viviendo aquí. Don Carlos se levantó bruscamente. Había cometido un error. En su felicidad por tener a Lucía, había bajado la guardia. Había permitido que sus emociones nublaran su juicio estratégico. En ese momento, Lucía apareció en la puerta de la oficina, vestida con su uniforme escolar, falda azul marino, blusa blanca, zapatos negros bien lustrados. Su mochila nueva estaba llena de libros y cuadernos. «Buenos días, papá», dijo alegremente. «Ya me voy a la escuela». Don Carlos sintió un puñal en el corazón. La palabra papá ahora salía naturalmente de los labios de Lucía, y cada vez que la escuchaba, algo dentro de él se derretía un poco más. «Lucía, ven acá. Necesitamos hablar». La niña se acercó, notando la seriedad en su voz. «¿Hice algo malo?» «No, mi amor. Pero necesito que seas muy cuidadosa. Más cuidadosa de lo que has sido hasta ahora». Don Carlos se arrodilló frente a ella, tomando sus manos pequeñas entre las suyas grandes y callosas. «¿Recuerdas lo que te dije sobre mis enemigos?» Lucía asintió. «Bueno, parece que algunos de ellos han descubierto que tú eres importante para mí. Eso significa que van a tratar de usarte para lastimarme». Los ojos de Lucía se llenaron de miedo por primera vez desde que llegó a la casa. «¿Me van a hacer daño?» «No mientras yo esté vivo», dijo don Carlos con una firmeza que sorprendió incluso a Roberto. «Pero necesito que sigas las reglas al pie de la letra. Miguel va contigo a la escuela y te recoge. No hablas con extraños. No sales del salón sin avisar a tu maestra. Y si algo, cualquier cosa te parece rara, me llamas inmediatamente». Le dio un teléfono celular pequeño. «Este teléfono tiene un solo número programado. El mío. Si pasa algo, lo presionas y yo voy por ti. ¿Entendido?» Lucía tomó el teléfono y lo guardó en su mochila. «Papá, ¿por qué la gente lo odia tanto?» La pregunta golpeó a don Carlos como martillo. ¿Cómo explicarle a una niña de 8 años la complejidad de su mundo? ¿Cómo decirle que había hecho cosas terribles para sobrevivir y proteger su territorio? Porque a veces, para proteger a las personas que amo, he tenido que hacer cosas que no están bien. El mundo no es blanco y negro, Lucía. A veces es gris. Pero usted me protege. Eso está bien. Sí, mi amor. Eso está bien». Miguel apareció en la puerta. «¿Lista para la escuela, pequeña princesa?» Lucía sonrió. Miguel, que al principio la había visto con desprecio, ahora la trataba como si fuera su propia sobrina. En 3 semanas, Lucía había conquistado el corazón de toda la gente de la mansión. Después de que Lucía se fue, don Carlos convocó una reunión de emergencia con sus hombres más confiables. En la sala de juntas de la mansión se reunieron Roberto, Miguel, por teléfono desde la escuela, y 3 más de sus lugartenientes. «Ramón está moviendo fichas», dijo don Carlos. «Sabe lo de Lucía, y eso la convierte en un objetivo. Quiero vigilancia las 24 horas. Refuercen la seguridad de la escuela sin que sea obvio. Y quiero información sobre cada movimiento de Vázquez y su gente». «Jefe», dijo Luis, uno de sus hombres más antiguos. «Con todo respeto, ¿no sería mejor mandar a la niña lejos por un tiempo? A algún lugar seguro donde...» «No». La voz de don Carlos resonó como trueno. «Lucía no va a ningún lado. Es mi hija ahora. Y nadie, me la va a quitar».
El silencio que siguió fue tenso. Los hombres de don Carlos nunca lo habían visto tan protector de algo, o de alguien. Esa tarde, cuando Lucía regresó de la escuela, don Carlos notó que algo había cambiado en ella. Estaba más callada de lo usual, jugando con su comida durante la cena. «¿Cómo estuvo tu día en la escuela?», preguntó don Carlos. «Bien», respondió Lucía, pero no con su entusiasmo habitual. «¿Algo pasó?». Lucía levantó la vista hacia él. En sus ojos había una tristeza que don Carlos reconoció inmediatamente. Era la misma tristeza que él había visto en el espejo durante años. «Los niños en mi clase dicen cosas sobre usted». Don Carlos sintió que se le cayó el mundo encima. «¿Qué tipo de cosas?». «Dicen que es malo, que lastima gente. Dicen que sus papás les dijeron que no se acerquen a mí porque soy peligrosa». Las palabras de Lucía fueron como puñaladas. Don Carlos había esperado enfrentar a sus enemigos, pero no había esperado que una niña de 8 años tuviera que cargar con el peso de su reputación. «¿Y tú qué piensas de eso?», preguntó con voz suave. Lucía dejó su tenedor y lo miró directamente. «Pienso que no conocen al hombre que me abraza cuando tengo pesadillas. No conocen al hombre que me ayuda con la tarea de matemáticas. No conocen al hombre que me compró Isabela y me dijo que era el nombre de su hija». Su voz se hizo más fuerte. «Ellos ven al jefe de la mafia. Yo veo a mi papá». Don Carlos sintió lágrimas quemándole los ojos. Se levantó de la mesa y abrazó a Lucía con fuerza. «Mi amor, lamento que tengas que pasar por esto por mi culpa. No me arrepiento», dijo Lucía abrazándolo de vuelta. «Prefiero ser la hija del hombre más temido de la ciudad que no tener papá». Esa noche, después de que Lucía se durmió, don Carlos estaba en su oficina cuando Roberto entró con noticias preocupantes. «Jefe, nuestros informantes confirmaron los movimientos de Ramón. Está planeando algo grande. Y parece que tiene información detallada sobre los horarios de Lucía». Don Carlos apretó los puños. «¿Qué tan detallada?». «Sabe a qué hora sale de casa, qué ruta toma Miguel para llevarla a la escuela, dónde almuerza». «Jefe, está estudiando para secuestrarla». La sangre de don Carlos se heló. Había enfrentado guerras territoriales. Había sobrevivido a traiciones. Había construido un imperio criminal. Pero la idea de que alguien lastimara a Lucía despertó en él una furia que no sabía que existía. «Convoca a todos los hombres. Mañana mismo vamos a hablar con Ramón Vázquez». «¿Quiere negociar, jefe?». Don Carlos miró la foto de Isabela en su escritorio, y luego miró hacia la habitación donde Lucía dormía tranquila. «No, Roberto. Voy a terminar esta guerra antes de que empiece. Nadie amenaza a mi familia». Pero don Carlos no sabía que ya era demasiado tarde. En ese mismo momento, en una bodega abandonada del sur de la ciudad, Ramón el Escorpión Vázquez estaba finalizando los detalles de un plan que cambiaría todo para siempre. El peligro se acerca. ¿Podrá don Carlos proteger a Lucía del plan de Ramón? ¿Qué hará cuando descubra la verdadera amenaza? Comenta qué crees que va a pasar y comparte este video con alguien que ame las historias llenas de emoción. El próximo capítulo será intenso. El viernes amaneció nublado en Ciudad Frontera. Don Carlos había pasado toda la noche despierto, planeando su confrontación con Ramón Vázquez. Había decidido que no podía esperar más. La amenaza contra Lucía tenía que eliminarse inmediatamente. Lucía bajó a desayunar como todos los días, pero notó la tensión en el ambiente. Don Carlos estaba más serio de lo usual, y Roberto iba y venía de la oficina con cara preocupada. «Papá, ¿está todo bien?», preguntó Lucía mientras comía sus chilaquiles. Don Carlos la miró y trató de sonreír, pero sus ojos delataban su preocupación. «Todo va a estar bien, mi amor. Pero hoy necesito que seas extra cuidadosa en la escuela. ¿No va a venir a almorzar conmigo como ayer?». Desde que Lucía había llegado, don Carlos había empezado a visitarla en la escuela a la hora del almuerzo. Era algo que nunca había hecho por nadie. Pero 20 minutos con Lucía en el jardín de la escuela se habían vuelto lo mejor de sus días. «Hoy no puedo, mi amor. Pero Miguel va a quedarse cerca de ti todo el día». Lucía asintió, aunque sus ojos mostraron decepción. «¿Es por los hombres malos de los que me habló?». Don Carlos se arrodilló frente a su silla. «Lucía, escúchame bien. Pase lo que pase hoy, quiero que sepas que te amo. Eres lo mejor que me ha pasado en muchos años». «Yo también te amo, papá», respondió Lucía, abrazándolo fuerte. Era la primera vez que don Carlos le había dicho «te amo»
a alguien en 15 años. A las 8 de la mañana, Miguel llevó a Lucía a la escuela en la camioneta blindada. Don Carlos los vio partir desde su ventana, con un mal presentimiento creciendo en su pecho. A las 9 de la mañana, don Carlos, Roberto y 5 de sus mejores hombres se dirigieron al territorio de Ramón Vázquez. Iban armados y listos para la guerra si era necesario, pero Ramón Vázquez ya no estaba en su territorio habitual. A las 10 de la mañana, en la escuela Benito Juárez, Lucía estaba en su clase de matemáticas cuando la directora entró al salón. Lucía Ramírez, necesitas venir conmigo. Tu tío vino por ti. Lucía se confundió. Ella no tenía tíos. Pero la directora parecía segura, así que tomó sus cosas y siguió. En la oficina de la directora había un hombre que Lucía no conocía. Era delgado, con bigote negro, y llevaba traje oscuro. Sonreía, pero su sonrisa no llegaba a sus ojos. Hola, Lucía. Soy amigo de tu papá. Él me pidió que viniera por ti porque tiene una sorpresa. ¿Dónde está Miguel?, preguntó Lucía, recordando las instrucciones de su papá. Miguel tuvo que ir a ayudar a tu papá con algo importante. Por eso me mandó a mí. La directora, que había recibido una llamada convincente esa mañana y una donación considerable para la escuela, no hizo más preguntas. Lucía sintió que algo estaba mal, pero no sabía qué. El hombre parecía conocer a su papá, y la directora parecía confiar en él. ¿Podemos llamar a mi papá para confirmar?, preguntó Lucía, recordando el teléfono que don Carlos le había dado. Claro, pero está en una reunión muy importante. Me dijo que te trajera inmediatamente. La sorpresa no puede esperar. Lucía dudó, pero finalmente siguió al hombre fuera de la escuela. Mientras tanto, don Carlos había llegado al bar donde usualmente se reunía Ramón Vázquez, solo para encontrarlo vacío. Un mal presentimiento le helaba la sangre. Jefe, dijo Roberto, algo no está bien. Es como si supieran que veníamos. Don Carlos sacó su teléfono y marcó a Miguel. Miguel, ¿cómo está Lucía? Jefe, estoy en la escuela, todo tranquilo. ¿Estás viendo a Lucía? En este momento no, jefe. Está en clase, pero estoy aquí afuera. Ve a verificar que esté en su salón. Ahora. 2 minutos después, Miguel llamó de vuelta, y su voz temblaba de pánico. Jefe, Lucía no está. La directora dice que su tío vino por ella hace 1 hora. Dice que usted mandó a alguien por ella. Don Carlos sintió como si el mundo se detuviera. Su peor pesadilla se estaba volviendo realidad. Busquen a esa directora. Quiero saber quién se llevó a mi hija. En una bodega abandonada a las afueras de Ciudad Frontera, Lucía estaba sentada en una silla, asustada pero tratando de ser valiente. El hombre que la había recogido se había quitado la máscara de amabilidad. Ahora había otros hombres con él, y todos tenían armas. ¿Dónde está mi papá?, preguntó Lucía con la voz temblorosa. Tu papá va a venir pronto, niña, pero primero tiene que hacer algo por nosotros. Ramón, el escorpión Vázquez, salió de las sombras. Era un hombre alto, flaco, con una cicatriz que le cruzaba toda la cara. Sus ojos eran fríos como los de una serpiente. Así que tú eres la famosa hija de Carlos Mendoza, dijo Ramón acercándose a Lucía. El gran don Carlos, que nunca mostraba debilidad, ahora tiene un punto débil muy pequeñito. Lucía levantó la barbilla desafiante, mostrando el mismo valor que había mostrado el día que llegó a la mansión. Mi papá va a venir por mí, y cuando lo haga va a estar muy enojado con ustedes. Ramón se rió. Oh, sí va a venir. De eso estoy seguro. Y cuando llegue va a tener que elegir su imperio o su preciosa hija adoptiva. Lucía sintió miedo, pero también sintió algo más. Orgullo. Su papá la amaba tanto que estos hombres sabían que haría cualquier cosa por ella. Por primera vez en su vida se sentía verdaderamente amada y protegida, incluso en esa situación terrible. Mientras tanto, don Carlos había convertido toda Ciudad Frontera en un campo de batalla buscando a Lucía. Sus hombres paraban carros, revisaban edificios, interrogaban a informantes. La noticia del secuestro de la hija de don Carlos se extendió por toda la ciudad como pólvora. A las 2 de la tarde, el teléfono de don Carlos sonó. Don Carlos Mendoza, dijo la voz burlona de Ramón Vázquez. Espero que estés disfrutando de tu día. Ramón, si le tocas un cabello a mi hija voy a... ¿Vas a qué?, interrumpió Ramón. ¿Matarme? Claro que lo harías, si pudieras encontrarme.
Pero ahora mismo, yo tengo algo que tú quieres. Don Carlos luchaba por mantener la calma. ¿Qué quieres? Quiero tu territorio completo, todas tus operaciones, todos tus contactos, todo tu imperio. A cambio, te doy a la escuincla. Estás loco si piensas que... ¿Loco? Tu hija está aquí conmigo, Carlos. Es muy valiente, ¿te pareces? Incluso ahora está tratando de ser fuerte. Pero es solo una niña. Sería terrible si algo le pasara por tu orgullo. Don Carlos cerró los ojos. En ese momento entendió algo que nunca había entendido antes. Había cosas más importantes que el poder, más importantes que el territorio, más importantes que el orgullo. Había cosas por las que valía la pena perderlo todo. ¿Dónde quieres hacer el intercambio?, preguntó don Carlos. Roberto y sus otros hombres lo miraron con shock. Don Carlos Mendoza, el hombre que había construido un imperio con sangre y fuego, estaba dispuesto a entregarlo todo por una niña que conocía desde hacía solo un mes. Bodega abandonada en la carretera norte, kilómetro 15. Medianoche. Vienes solo, o la niña muere. La línea se cortó. Don Carlos miró a sus hombres. Preparen todo. Esta noche vamos a traer a Lucía a casa. Pero jefe, dijo Roberto, si vamos es una trampa, y si va solo, lo van a matar. Don Carlos sonrió, pero era una sonrisa peligrosa. Roberto, he estado en este negocio por 20 años. Ramón cometió un error. Tocó a mi familia. Ahora va a conocer al verdadero Carlos Mendoza. La confrontación final se acerca. ¿Podrá don Carlos salvar a Lucía sin perder todo lo que ha construido? ¿O Ramón tiene una trampa que cambiará todo? Comenta tu teoría sobre qué va a pasar en el enfrentamiento y dale like si tu corazón está latiendo fuerte como el nuestro. El próximo capítulo será épico. Las horas antes de medianoche se sintieron eternas para don Carlos. Estaba en su oficina mirando la foto de Isabela y pensando en Lucía. 2 hijas, separadas por 15 años, pero ambas le habían enseñado lo que realmente importaba en la vida. Roberto entró sin tocar, algo que solo hacía en emergencias. Jefe, los muchachos están listos. Tenemos tiradores posicionados alrededor de la bodega, carros de escape preparados y... No, Roberto, interrumpió don Carlos. Esta vez es diferente. ¿Cómo diferente? Don Carlos se levantó y caminó hacia su caja fuerte. Sacó un folder con documentos importantes, títulos de propiedades, cuentas bancarias, contactos de sus operaciones. Diferente porque esta vez no se trata de ganar. Se trata de salvar a mi hija. Jefe, con todo respeto, usted construyó este imperio con sangre y sudor. No puede entregárselo todo a Ramón por... ¿Por qué? Don Carlos miró a Roberto con ojos que ardían. ¿Por una niña que conocí hace un mes? ¿Por una escuincla huérfana que llegó a mi puerta pidiendo que fuera su papá? Roberto asintió confundido. Roberto, ¿tú tienes hijos? Sí, jefe. 2. ¿Harías cualquier cosa por ellos? Por supuesto. Entonces entiendes. Lucía es mi hija. No por sangre, sino por elección. Y un padre que no es capaz de sacrificar todo por sus hijos no merece ser llamado padre. A las 11:30 p.m., don Carlos se subió a su camioneta blindada. Llevaba solo un arma, los documentos de su imperio, y la determinación de un hombre que había encontrado algo más valioso que el poder, el amor incondicional de una niña. Mientras manejaba hacia la bodega, recordó cada momento que había pasado con Lucía, su risa durante los desayunos, su concentración cuando hacía la tarea, la forma en que lo abrazaba antes de dormir. En solo un mes, esa niña había llenado un vacío que él llevaba 15 años cargando. En la bodega, Lucía estaba amarrada a una silla, pero seguía desafiante. Ramón había pasado las últimas horas tratando de quebrar su espíritu, pero la niña se mantenía fuerte. Tu papá ya no viene, escuincla. Probablemente decidió que su dinero era más importante que tú. Usted no conoce a mi papá, respondió Lucía con firmeza. Él vendrá por mí. ¿Cómo puedes estar tan segura? Lucía miró a Ramón directamente a los ojos. Porque él me ama. Y cuando alguien te ama de verdad, nunca te abandona. Las palabras de Lucía hicieron que algunos de los hombres de Ramón se vieran incómodos. Incluso en el mundo del crimen organizado, había líneas que no se debían cruzar, y lastimar niños era una de ellas. A exactamente medianoche, los faros de una camioneta iluminaron la entrada de la bodega.
Don Carlos había llegado. Salió del vehículo con las manos levantadas, mostrando que estaba desarmado. En una mano llevaba el folder con todos los documentos de su imperio. «¡Ramón!», gritó. «¡Aquí estoy! ¡Hagamos el intercambio!». Ramón salió de la bodega con Lucía a su lado. La niña tenía las manos amarradas, pero cuando vio a su papá su cara se iluminó. «¡Papá!», gritó Lucía. «Sabía que vendrías». Don Carlos sintió que su corazón se partía al ver a su hija en esa situación, pero mantuvo la compostura. «¿Está bien?», preguntó a Ramón. «Por ahora sí, pero eso depende de ti, Carlos. ¿Trajiste lo que pedí?». Don Carlos levantó el folder. «Todo está aquí. Cada propiedad, cada cuenta bancaria, cada contacto. Mi imperio completo. Pero primero sueltas a mi hija». «No, no, no», se rió Ramón. «Primero me das los documentos, luego yo decido si te doy a la escuincla». Ese no era el trato. El trato cambió. Ahora soy yo quien pone las reglas. Don Carlos miró a Lucía. En los ojos de la niña vio confianza absoluta en él. Ella creía que él podía solucionar cualquier cosa, que podía vencer cualquier obstáculo. Era una responsabilidad enorme, pero también le daba una fuerza que no sabía que tenía. «Está bien», dijo don Carlos. «Pero déjame hablar con ella primero, para asegurarme de que está bien». Ramón dudó, pero finalmente accedió. Don Carlos se acercó lentamente a Lucía. «¿Estás bien, mi amor?», preguntó, su voz llena de ternura. «Sí, papá. Estos señores no son muy buenos cuidando niños, pero estoy bien». Incluso en esa situación terrible, Lucía encontraba forma de hacer sonreír a don Carlos. «Lucía, escúchame bien», dijo don Carlos en voz baja. «Cuando yo te diga ahora, te tiras al suelo y no te mueves, ¿entendido? ¿Va a pasar algo malo? Nada que tú tengas que ver, mi amor. Solo hazme caso cuando diga la palabra, ¿sí?». Lucía asintió. Don Carlos se alejó de Lucía y miró a Ramón. «Aquí están tus documentos», dijo, extendiendo el folder. Ramón se acercó para tomarlo, y en ese momento, don Carlos gritó. «¡Ahora!». Lucía se tiró al suelo inmediatamente. Al mismo tiempo, don Carlos se lanzó sobre Ramón, y las luces de la bodega se apagaron de repente. Roberto y los hombres de don Carlos, que habían estado escondidos en posiciones estratégicas alrededor de la bodega, entraron en acción. Don Carlos nunca había planeado ir solo. Había planeado hacer creer a Ramón que estaba solo. La batalla fue intensa pero breve. Los hombres de Ramón, sorprendidos por el ataque coordinado, no pudieron reaccionar a tiempo. Cuando las luces se encendieron nuevamente, Ramón estaba en el suelo, herido pero vivo. Sus hombres habían sido desarmados. Don Carlos corrió hacia Lucía y la abrazó con fuerza. «¿Estás bien, mi amor? ¿Te lastimaron?». «No, papá. Sabía que tenías un plan. Siempre tienes un plan». Don Carlos rió mientras desataba las cuerdas de las manos de Lucía. «¿Cómo sabías que tenía un plan? Porque me dijiste que cuando alguien ama de verdad, hace cualquier cosa por proteger a su familia. Y yo sé que tú me amas de verdad». Don Carlos abrazó a Lucía más fuerte, con lágrimas en los ojos. Ramón, desde el suelo, los miró con odio. «Esto no ha terminado, Carlos. Siempre habrá alguien más que querrá lastimar a tu preciosa hija para llegar a ti». Don Carlos se acercó a Ramón y se arrodilló a su lado. «Tienes razón, Ramón. Siempre habrá alguien. Pero también habrá algo más. Habrá un padre dispuesto a matar por su hija. Y después de esta noche, todos en Ciudad Frontera van a saber que tocar a Lucía Mendoza significa guerra total». Don Carlos se levantó y tomó la mano de Lucía. «Vámonos a casa, mi amor». Mientras caminaban hacia la camioneta, Lucía miró hacia atrás. «Papá, ¿el señor Ramón va a ir a la cárcel?». «Sí, mi amor. Va a pagar por lo que hizo. ¿Y ya no tendremos que preocuparnos por los hombres malos?». Don Carlos se detuvo y miró a su hija. Podía mentirle, decirle que todo estaría bien para siempre, pero había decidido que siempre sería honesto con ella. «Siempre va a haber gente mala en el mundo, Lucía, pero también va a haber algo más importante. Va a haber una familia que se protege entre sí. Tú y yo somos familia ahora, y la familia nunca se rinde». Lucía sonrió y apretó la mano de su papá. «¿Puedo preguntarte algo?». «Lo que quieras». «¿De verdad ibas a entregar todo tu trabajo por mí?». Don Carlos se arrodilló frente a ella una vez más. «Lucía, escúchame bien. Perdí a una hija hace muchos años y pensé que nunca me recuperaría de ese dolor.
Luego llegaste tú, una niña valiente que tocó mi puerta y me pidió ser su papá. Me devolviste la vida, el amor, la esperanza. No hay imperio en el mundo que valga más que eso. Yo también te amo, papá. Y yo te amo a ti, mi hija. Para siempre. Increíble. ¿Pensaste que don Carlos realmente iba a entregar todo? La estrategia fue perfecta, pero la historia aún no termina. ¿Cómo será la nueva vida de esta familia? ¿Habrá más amenazas en el futuro? Comenta qué te pareció este capítulo lleno de acción y suspenso, y dale like si llorase con la escena del abrazo. Los últimos capítulos te van a emocionar aún más, del secuestro. Ciudad Frontera había cambiado, y la familia Mendoza también. La historia del rescate de Lucía se había extendido por toda la región. Don Carlos había demostrado que, aunque era despiadado con sus enemigos, era capaz de cualquier sacrificio por su familia. Esto había fortalecido su posición, pero también había traído una responsabilidad que no esperaba. Esa mañana de sábado, don Carlos estaba en la cocina ayudando a Lucía con un proyecto escolar. La niña, ahora de 9 años, había decidido hacer una presentación sobre mi familia para su clase de estudios sociales. Papá, ¿cómo explico en mi presentación a qué te dedicas?, preguntó Lucía mordiendo la punta de su lápiz. Don Carlos, que estaba cortando frutas para el desayuno, se detuvo. Era una pregunta que había estado esperando durante meses. ¿Qué quieres saber exactamente? Bueno, la maestra dijo que habláramos sobre el trabajo de nuestros papás. María dijo que su papá es doctor, Juan que su papá es maestro. ¿Qué digo yo? Don Carlos dejó el cuchillo y se sentó frente a Lucía. Llevaba 6 meses pensando en cómo manejar esta conversación. Lucía, mi trabajo es complicado. Tengo negocios legales, restaurantes, hoteles, gasolineras, pero también hay otras cosas que hago para proteger a nuestra familia y a nuestro territorio. ¿Cosas malas? Cosas que a veces no están bien, pero que hago porque no hay otra opción. Lucía puso su lápiz sobre la mesa y miró a su papá con seriedad. ¿Como cuando me salvaste de los hombres malos? Exactamente como cuando te salvé. Entonces no son cosas malas, son cosas necesarias. La sabiduría simple de Lucía siempre sorprendía a don Carlos. En sus ojos no había juicio, solo comprensión y aceptación. ¿Sabes qué vas a poner en tu presentación? Lucía sonrió. Voy a decir que mi papá es un protector, que protege a su familia y a las personas que no pueden protegerse solas. Don Carlos sintió un nudo en la garganta. Durante meses había temido que Lucía eventualmente lo juzgara por su estilo de vida, pero una vez más, la niña lo sorprendía con su capacidad de ver más allá de las apariencias. Ese mismo día, mientras Lucía jugaba en el jardín, Roberto vino con noticias importantes. Jefe, tenemos una situación. ¿Qué tipo de situación? Una buena, creo. ¿Recuerda a la familia Herrera? Los que tenían el pequeño supermercado en la colonia popular. Don Carlos asintió. Los Herrera eran una familia trabajadora que había sido extorsionada por una pandilla local. Don Carlos había intervenido para protegerlos, sin esperar nada a cambio. ¿Qué pasa con ellos? Vinieron a la oficina esta mañana, con otras 5 familias del barrio. Quieren hablar con usted. ¿Sobre qué? Quieren agradecerle y pedirle que los siga protegiendo. Dijeron que están dispuestos a colaborar económicamente para tener su protección oficial. Don Carlos se quedó pensativo. Durante años había construido su imperio a través del miedo y la fuerza, pero desde que Lucía llegó a su vida, había comenzado a hacer cosas diferentes. Pequeños actos de protección hacia familias trabajadoras, ayuda a personas necesitadas, intervenciones para detener abusos de pandillas menores. Diles que los voy a ver mañana. Esa noche, durante la cena, Lucía notó que su papá estaba más pensativo de lo usual. ¿En qué piensas, papá? En cambios, mi amor. En cómo las personas pueden cambiar. ¿Tú estás cambiando? Don Carlos miró a su hija. Su presencia había transformado no solo su casa, sino su corazón y su manera de ver el mundo. Sí, creo que sí. Desde que llegaste, he empezado a hacer cosas diferentes. ¿Cómo qué? Como ayudar a familias que lo necesitan, en lugar de solo cuidar mis propios intereses. Lucía sonrió. Mi maestra dice que cuando ayudas a otros, te ayudas a ti mismo. Tu maestra es muy sabia. ¿Sabes qué más dice? ¿Qué dice?
que las personas no nacen buenas o malas, se vuelven buenas o malas por las decisiones que toman cada día. Don Carlos se quedó sin palabras. Una vez más, las lecciones que su hija aprendía en la escuela le enseñaban algo a él. Al día siguiente, don Carlos se reunió con las 6 familias en su oficina. Estaban nerviosas pero decididas. Don Carlos, dijo el señor Herrera actuando como portavoz, queremos agradecerle por proteger a nuestras familias, pero también queremos pedirle algo. Dime, queremos que sea oficial, queremos pagarle para que proteja a todo nuestro barrio, no solo de las pandillas, sino de cualquier abuso de autoridad, de extorsionadores, de cualquier cosa mala. Una señora mayor, doña Rosa, se adelantó. Don Carlos, usted tiene mala reputación en muchos lados, pero nosotros sabemos la verdad. Sabemos que protege a los niños, que ayuda a las familias trabajadoras, que no permite que lastimen a los inocentes. ¿Y qué esperan de mí exactamente? Queremos que sea nuestro protector oficial, dijo el señor Herrera. Cada familia del barrio va a contribuir con lo que pueda. No mucho porque no somos ricos, pero algo. Don Carlos se quedó pensando. Era una propuesta interesante. En lugar de ser solo un jefe criminal, podía ser un protector legítimo de la comunidad. ¿Y si las autoridades no están de acuerdo con este arreglo? Doña Rosa se rió. Don Carlos, las autoridades nos han ignorado por años. La policía nunca viene cuando los llamamos. Los funcionarios no nos escuchan. Usted es la única persona con poder real que se ha preocupado por nosotros. Esa tarde, don Carlos habló con Lucía sobre la propuesta. ¿Qué opinas, mi amor? ¿Crees que debería aceptar? Lucía, que estaba coloreando en su cuaderno, levantó la vista. ¿Eso significa que vas a ayudar a más familias como la nuestra? ¿Como la nuestra? Sí. Familias que necesitan a alguien fuerte que las proteja. Don Carlos sonrió. Lucía había resumido perfectamente la situación. Sí, eso es exactamente lo que significa. Entonces creo que debes hacerlo, pero con una condición. ¿Cuál? Que nunca te olvides de que tu familia más importante soy yo. Don Carlos se acercó a Lucía y la abrazó fuerte. Imposible, mi amor. Tú siempre vas a ser lo más importante en mi vida. 2 semanas después, don Carlos había oficializado su nuevo rol. Ya no era solo el jefe de una organización criminal. Se había convertido en el protector oficial de 3 barrios de Ciudad Frontera. Las familias contribuían mensualmente y, a cambio, él garantizaba su seguridad. Era un modelo de negocio diferente, más legítimo, más respetable. Y lo más importante, era algo de lo que podía estar orgulloso frente a su hija. Una noche, mientras Lucía hacía su tarea, le preguntó, «Papá, ¿estás feliz con tu nuevo trabajo?» «Muy feliz, mi amor. ¿Sabes por qué?» «¿Por qué?» «Porque ahora cuando alguien me pregunta qué hago, puedo decir que protejo familias. Y eso es algo bueno». Lucía dejó su lápiz y corrió a abrazar a su papá. «Estoy orgullosa de ti, papá. Y yo estoy orgulloso de ti, mi amor. Tú me enseñaste que se puede ser fuerte y bueno al mismo tiempo». «¿De verdad?» «De verdad. Antes de que llegaras pensaba que para ser respetado tenía que ser temido. Pero tú me enseñaste que se puede ser respetado por proteger a otros, no por lastimarlos». Lucía sonrió y regresó a su tarea. Don Carlos se quedó viéndola, maravillado por cómo una niña de 9 años había conseguido transformar no solo su vida, sino su alma. Afuera, Ciudad Frontera seguía siendo una ciudad dura, con sus problemas y peligros, pero dentro de la mansión Mendoza había algo nuevo. Había esperanza, había amor, y había una familia que se había encontrado contra todas las probabilidades. Y don Carlos sabía que, sin importar qué desafíos vinieran en el futuro, estarían listos para enfrentarlos juntos. ¡Qué transformación tan hermosa! ¿Viste cómo Lucía cambió no solo la vida de don Carlos, sino toda su manera de hacer negocios? ¿Crees que podrá mantener este nuevo camino? Comenta qué te pareció este cambio en la historia y dale like si te emociona ver a esta familia crecer junta. El capítulo final te va a partir el corazón. 5 años habían pasado desde que Lucía tocó por primera vez la puerta de la mansión Mendoza. La niña de 8 años que había pedido ser adoptada se había convertido en una adolescente de 13 años, segura de sí misma, inteligente, y con una fuerza interior que inspiraba a todos los que la conocían. Don Carlos, ahora de 57 años, había cambiado de maneras que él nunca habría imaginado.
Su cabello era más gris, pero sus ojos tenían una luz que no habían tenido en décadas. La mansión, que antes era silenciosa como una tumba, ahora resonaba con música, risas y la energía de una familia real. Esa mañana de domingo, Lucía estaba en la cocina preparando desayuno para su papá. Era una tradición que habían desarrollado. Los domingos, ella cocinaba para él. «Papá», gritó desde la cocina, «el desayuno está listo». Don Carlos bajó las escaleras, sonriendo al escuchar la voz de su hija. Llevaba ropa casual, jeans y una camisa de algodón. Los domingos no era don Carlos Mendoza, el protector de barrios. Los domingos era simplemente papá. «¿Qué sorpresa me preparaste hoy, Chef Lucía? Huevos divorciados como te gustan, con salsa roja de un lado, salsa verde del otro, y frijoles refritos». Don Carlos se sentó en la mesa y probó el desayuno. «Cada vez cocinas mejor. Doña Carmen va a quedarse sin trabajo». Lucía se sentó frente a él sonriendo. Había crecido hermosa, con el cabello largo y ondulado y los ojos café que brillaban con inteligencia y alegría. «Papá, ¿te puedo hacer una pregunta seria?» «Claro, mi amor. Siempre. ¿Alguna vez te arrepientes?» «¿De qué?» «De haberme adoptado, de haber cambiado tu vida por mí». Don Carlos dejó su tenedor y miró a su hija con seriedad. «Lucía, en 5 años, nunca me has hecho una pregunta más fácil de responder». «¿Fácil?» «Fácil porque la respuesta es obvia. Adoptarte fue la mejor decisión de mi vida». «No, no solo la mejor decisión. Fue la decisión que me salvó». «¿Te salvó?» Don Carlos se levantó y se acercó a la ventana. Desde ahí podía ver el jardín donde Lucía había jugado todos estos años, donde había hecho su tarea, donde habían tenido miles de conversaciones que habían formado quien él era hoy. «Antes de que llegaras, yo estaba perdido, mi amor. Tenía poder, tenía dinero, tenía respeto, pero estaba vacío por dentro. Había perdido a Isabela cuando era joven, y pensé que nunca volvería a sentir amor verdadero». Se volteó hacia Lucía. «Luego llegaste tú, una niña valiente que no tuvo miedo de tocar mi puerta y pedirme ser su papá. No solo me diste una hija, me diste un propósito. Me enseñaste que se puede ser fuerte y bueno al mismo tiempo. Me mostraste que proteger es más importante que conquistar». Lucía se levantó y abrazó a su papá. «Yo también te agradezco, papá. Me diste una familia, un hogar, seguridad. Pero lo más importante, me diste amor incondicional». Don Carlos la abrazó fuerte. «¿Sabes cuál es la parte más increíble de todo esto?» «¿Cuál?» «Que tú me elegiste a mí tanto como yo te elegí a ti. Pudiste haber tocado cualquier puerta en Ciudad Frontera, pero elegiste la mía. Es que supe desde el momento que te vi que tenías un corazón bueno escondido». «¿Cómo lo supiste?» Lucía sonrió. «Por la foto de Isabela en tu escritorio. Un hombre malo no guardaría la foto de su hija muerta con tanto cariño. Solo un hombre que ama profundamente hace eso». Don Carlos sintió lágrimas en los ojos. Después de 5 años, su hija seguía sorprendiéndolo con su sabiduría. Esa tarde, fueron al cementerio donde estaba enterrada Isabela. Era algo que hacían cada año en el aniversario de su adopción. Don Carlos puso flores frescas en la tumba, y Lucía se arrodilló frente a la lápida. «Hola, Isabela. Soy Lucía. Sé que no nos conocimos, pero quería agradecerte por enseñarle a nuestro papá cómo amar a una hija, y por cuidarme desde el cielo todos estos años». Don Carlos se arrodilló junto a Lucía. «Isabela, quiero que conozcas a tu hermana. Es valiente como tú, inteligente como tú, y me hace reír como tú lo hacías. Sé que ustedes dos se habrían querido mucho». Cuando regresaron a casa esa noche, don Carlos tenía una sorpresa para Lucía. «Cierra los ojos», le dijo cuando llegaron a la sala. «¿Por qué? Confía en mí». Lucía cerró los ojos y don Carlos la guió hasta el centro de la sala. Cuando le dijo que los abriera, encontró una mesa llena de documentos legales. «¿Qué es esto, papá?» «Son los papeles de adopción oficial. Durante 5 años has sido mi hija en el corazón, pero nunca hicimos el proceso legal. Quería esperar a que fueras lo suficientemente grande para decidir si realmente querías que fuera tu papá para siempre, legalmente». Lucía miró los documentos, y luego miró a su papá. «¿Me estás preguntando si quiero ser oficialmente Lucía Mendoza?» «Sí. Te estoy preguntando si quieres ser mi hija no solo en el corazón, sino también ante la ley, ante el mundo, ante Dios».
Lucía no dudó ni un segundo. Sí, papá, quiero ser tu hija para siempre. Don Carlos tomó una pluma y se la dio a Lucía. Entonces firma aquí, y vamos a hacer esto oficial. Lucía firmó con mano temblorosa, no por duda, sino por emoción. Ahora firma tú, papá. Don Carlos firmó su nombre con orgullo. Carlos Mendoza. Ya está, dijo. Oficialmente, legalmente, para siempre. Eres mi hija y yo soy tu papá. Lucía se lanzó a sus brazos. Somos familia de verdad. Siempre fuimos familia de verdad, mi amor. Ahora solo es oficial. Esa noche, mientras cenaban para celebrar, Lucía le preguntó, «Papá, ¿qué crees que habría pasado si yo no hubiera tocado tu puerta aquel día?» Don Carlos pensó por un momento. «Creo que habrías encontrado a alguien más que te protegiera, porque eres demasiado especial para que el mundo te ignore. Pero yo probablemente habría seguido perdido para siempre. ¿De verdad? De verdad, tú me salvaste más de lo que yo te salvé a ti». Lucía sonrió. Entonces fue perfecto. Dos personas que se necesitaban se encontraron exactamente cuando debían encontrarse. ¿Cómo una niña de 13 años puede ser tan sabia? Porque tuve un buen maestro, respondió Lucía, guiñándole el ojo. Más tarde esa noche, después de que Lucía se fue a dormir, don Carlos se quedó en su oficina mirando los papeles de adopción firmados. En 5 años había construido un imperio de protección legítimo, había ganado el respeto de la comunidad por las razones correctas, y había encontrado la felicidad que pensó que había perdido para siempre. Se acercó a la foto de Isabela en su escritorio y le susurró, «Gracias, mi ángel, por mandarme a Lucía. Gracias por enseñarme que el amor no termina con la muerte, sino que se transforma y encuentra nuevas formas de expresarse». Roberto tocó la puerta suavemente. «Jefe, perdón por molestarlo tan tarde. ¿Cómo se sintió la ceremonia?» «Bien, Roberto. Muy bien. ¿Sabe qué es lo más increíble de todo esto? ¿Qué? Que usted se convirtió en el hombre que ella siempre creyó que era. Desde el primer día Lucía lo vio como un héroe, y usted se convirtió en el héroe que ella veía». Don Carlos sonrió. «Roberto, ¿sabes cuál es la diferencia entre un jefe y un papá? No, jefe. Un jefe toma decisiones basadas en el poder. Un papá toma decisiones basadas en el amor. Y el amor siempre te hace mejor persona». Al día siguiente, lunes por la mañana, Lucía bajó a desayunar vestida con su uniforme escolar, pero había algo diferente en ella. Caminaba con más confianza, sonreía más brillante. «Buenos días, papá», dijo, besándolo en la mejilla. «Buenos días, hija. ¿Cómo dormiste?» «Perfecto. Es la primera noche que duermo sabiendo que soy oficialmente Lucía Mendoza. ¿Se siente diferente?» Lucía se sentó y pensó por un momento. No diferente, más completo, como si todas las piezas de mi vida finalmente estuvieran en su lugar. Don Carlos sonrió. «Yo me siento igual». Cuando Miguel llegó para llevar a Lucía a la escuela, ella se despidió de su papá con un abrazo más largo de lo usual. «Te amo, papá. Y yo te amo a ti, mi hija. Para siempre». «Para siempre es una promesa», dijo Lucía repitiendo algo que don Carlos solía decirle. «Para siempre es una promesa», confirmó él. Mientras veía a su hija irse a la escuela, don Carlos reflexionó sobre el viaje increíble que habían hecho juntos. Había comenzado con una niña huérfana pidiendo ser adoptada, y se había convertido en la historia de amor más pura que había vivido. Ciudad Frontera seguía siendo una ciudad dura, con sus desafíos y peligros, pero en la mansión Mendoza había algo que ningún enemigo podía destruir, ninguna adversidad podía quebrar. Había una familia construida no en sangre, sino en elección mutua, amor incondicional y la determinación de protegerse siempre. Don Carlos Mendoza había aprendido la lección más importante de su vida, que el verdadero poder no viene de cuánto miedo puedes inspirar, sino de cuánto amor puedes dar y recibir. Y Lucía Mendoza había aprendido que a veces, las mejores familias no son las que nacen, sino las que se eligen mutuamente y deciden amarse para siempre. En el jardín de la mansión, las flores que Isabela solía cuidar habían vuelto a florecer. Era como si la vida hubiera encontrado una manera de continuar, de renovarse, de demostrar que el amor verdadero nunca muere, solo se transforma y encuentra nuevas formas de expresarse. La historia de don Carlos y Lucía Mendoza
Había comenzado con una petición desesperada en una puerta cerrada, pero se había convertido en la prueba de que, cuando dos almas se encuentran en el momento perfecto, pueden salvarse mutuamente y crear algo hermoso que durará para siempre. Fin. ¡Qué historia tan hermosa! ¿Lloraste con el final? Esta historia nos enseña que la familia no siempre es de sangre, sino de corazón, que el amor verdadero puede transformar hasta al corazón más duro, que nunca es tarde para cambiar, para ser mejor, para encontrar la redención a través del amor. ¿Cuál fue tu parte favorita? ¿Te identificaste con algún personaje? Comparte esta historia con alguien que necesite creer en el poder transformador del amor. Dale like si te emocionó tanto como a nosotros, y suscríbete para más historias que tocan el corazón. Recuerda, para siempre es una promesa, y las promesas hechas con amor verdadero nunca se rompen. Gracias por acompañarnos en este viaje emocional. Nos vemos en la próxima historia.